capítulo 6, versículos 8 al 15. En el texto del día de hoy, hermano, vamos a ver que luego de la elección de los 7 diáconos, vemos como uno de ellos sobresale entre los demás, no por sus habilidades, no por su gran dicción para la enseñanza, no por su carisma o por otra razón humana que llamaría nuestra atención, sino más bien porque se nos habla de Esteban como un hombre lleno de gracia y de poder. De hecho, este pasaje, hermano, del día de hoy comienza con la letra I, en el versículo 8, donde dice, y Esteban, lo cual, hermano, nos une con lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver esta semana. Que Esteban, hermano, era un hombre ejemplar, porque según el versículo 5 de este pasaje, de Hechos 6, se nos describe como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la llenura del Espíritu, hermano, eso significa simplemente que cuando nosotros pedimos al Señor ser lleno del Espíritu Santo, o aquí Esteban siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, no está hablando, hermano, de un hombre que habla en lenguas, no está hablando de un hombre que profetiza sobre el futuro, sino estamos hablando, hermano, que es un hombre que está controlado por el Espíritu Santo, no que está descontrolado, sino que está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y lo que podemos notar es que una persona, hermano, con él, por decirlo así, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, como Esteban, era una persona, hermano, que estaba reflejando el carácter de Cristo. Y reflejar el carácter de Cristo, hermano, es nuestro llamado. En Romanos 8, en el versículo 29, se nos dice que, hermanos, nosotros hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, obviamente, hermano, usted y yo tenemos un propósito en la vida, ser como Cristo, ser como nuestro Dios, imitar lo que aprendemos de Él, imitar lo que conocemos. Por eso es tan enriquecedor estudiar en la escuela dominical quién es nuestro Dios, hermano. Somos llamados a ser santos como Él es santo, ser amoroso como Él es amoroso, ser misericordioso como Él lo es. Pero ¿sabe cuál es el punto principal de esto? Explicando un poco la vida de Esteban y que él reflejó de tal manera el carácter de Cristo que sufrió varios eventos en su vida como Cristo sufrió. Pero ¿cuál es el punto del día de hoy, hermano? Es que cuando un hombre, una mujer de Dios está viviendo como Cristo, está reflejando el carácter de Cristo, el enemigo intentará detenerle de todas las formas posibles. De hecho, el destino final de Esteban en esta vida fue la muerte a mano de sus perseguidores. Y la estrategia de Satanás contra Dios se centra en los hombres fieles que él tiene a su disposición. Y el día de hoy, hermano, vamos a ver un poco cómo es la estrategia de Satanás contra usted y yo, contra la iglesia, contra sus hijos. Entonces debemos nosotros, hermano, estar entendidos de lo que Dios intentará hacer en nuestras vidas. Ve ahí conmigo, Hechos 6, versículos 8 al 10. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, hermano, ¿cuál es la estrategia de Satanás? Y hoy día vamos a ver, y el mensaje del día de hoy se llama, hermano, la estrategia de Satanás. Pero quiero que vea conmigo, hermano, la primera cosa, que es la estrategia de Satanás. Y la estrategia de Satanás es resistir a los hombres de Dios, resistirle. Aunque no pudieron resistirle, en el versículo 10 él intenta resistirle. Entonces se nos habla de Esteban, hermano, que acá se nos dice que él estaba haciendo señales y prodigios en el pueblo. Entonces hasta ahora solo habíamos visto que los apóstoles estaban haciendo este tipo de señales. Entonces Esteban ahora se encontraba haciendo estos prodigios entre el pueblo. Esto obviamente viene del resultado que se nos menciona en el versículo 8, que él estaba lleno de gracia y de poder, porque era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Obviamente, hermano, estos son los resultados de una vida que refleja el carácter de Cristo, hermano.
ser una persona que da testimonio, que tiene gracia para con Dios, con los hombres y poder para predicar el evangelio de Dios. Y Dios estaba usando grandemente a Esteban. Por eso, hermano, el enemigo pone su mirada en él. Se nos habla de él porque Dios estaba usando a Esteban y lo lleva ya a resistir, lo que es el primer punto del día, de que Satanás intentará resistir a los hombres de Dios. Entonces, ¿por qué intenta atacarle? ¿Por qué intenta resistirle? Porque obviamente Dios estaba usando a Esteban. Lo que intentó con este grupo, hermano, es resistirle con un grupo llamado los libertos, que era un grupo que también tenía gente de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Y este grupo, hermano, es interesante porque de los libertos, obviamente ya entiende usted qué significa esta palabra, eran, según se llamaban así, porque ellos eran judíos griegos, como vimos la semana anterior, que estos eran judíos helenistas, o sea, judíos que habían nacido en una cultura griega, o que de una cultura griega se habían ido hacia el judaísmo. Entonces, aquí se nos menciona que el grupo era de Cirene, lo que era como hacia el norte de Jerusalén o de Israel. También tenemos al grupo de Alejandría, que es como hacia el sur, Cilicia, que es como llegando, por decirlo así, a Asia, y ahí se nos menciona Asia, que es todo ese sector, donde hay muchos viajes de Pablo y donde están cerca las 7 iglesias de Asia Menor de Apocalipsis 2 y 3. Entonces, estos hombres o este grupo de judíos griegos que habían nacido en una cultura extranjera, pero ahora ellos se consideraban judíos prosélitos, o sea, hombres judíos que estaban aprendiendo la cultura, la ley, a través de las sinagogas. Y aquí se nos menciona que eran de un grupo de una sinagoga. La sinagoga, hermano, era una reunión o era un grupo de personas en un lugar extranjero, fuera de Jerusalén, donde se reunían a hablar de la ley. Pero aún en Jerusalén habían de estos grupos, por estos mismos judíos que venían de una cultura griega, para aprender la ley, leerla y explicarla. Eso es lo que hacía una sinagoga, hermano. Leían la ley y la explicaban. Entonces, este grupo de hombres, ¿por qué es tan importante este grupo, hermano? Porque eran un grupo de una cultura no judía. Ellos tenían que aprender la cultura, tenían que aprender la ley, tenían que aprender la religión, por decirlo así. Ellos, para ser parte del judaísmo, requería un gran sacrificio para ellos. Estos hombres que habían venido de tierras lejanas, de tierras quizás incluso hasta aún más prósperas, hermano, de lo que ellos podían ver. Entonces, obviamente, hermano, ellos podían ver cómo Esteban hablaba, hacía señales, prodigios, diciendo que el judaísmo había llegado a su fecha de caducidad y ahora Cristo había instaurado un nuevo orden, o mejor dicho, un mejor orden, una mejor ley, una mejor forma de vida que la ley que ya se cumplió en Cristo, que fue el sacrificio de sacrificios, por eso se cumple. Entonces, obviamente, este grupo fue usado por Satanás para estar resistiendo a Esteban. Tomó el orgullo de estos hombres y lo usó para o contra la ley de Dios. Por eso, hermano, hablamos de que estos hombres fueron usados por el enemigo para resistir al hombre de Dios, hermano. Entonces ahí como van a ir apareciendo en pantalla los puntos, hermano, para que usted pueda ir anotando y registrando. La primera cosa que Satanás intenta es resistir a Esteban, resistirle con este grupo. De hecho, se nos menciona aquí, hermano, que había gente de Cilicia, que era como hacia el norte, y sabe qué ciudad tenía Cilicia, y ese lugar tenía un lugar llamado Tarso, que es de donde venía Pablo, el apóstol Pablo, y Saulo de Tarso, por eso se le dice ese lugar. Y tenemos mucha evidencia, hermano, para pensar que él estaba aquí, porque en Hechos 7, al final se nos dice en el versículo 58, cuando ya muere Esteban, dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y este quizás fue el punto inicial para que Saulo se convirtiese en un perseguidor de la iglesia. Pero hermano, eso también es parte de entender que Dios estaba controlando todo, estaba moviendo los hilos por más que el enemigo estaba en contra. La estrategia de Satanás fue resistir a estos hombres. Y fíjese usted lo interesante, porque estos hombres, los libertos, no sabemos cuánto era el grupo, pero eran de distintos lugares.
si se detenían verdaderamente a escuchar la voz de Dios, hermano, se detenían a escuchar la voz de Dios por medio de Esteban, hubieran llegado a la salvación, hubieran sido transformados por Cristo, hubieran sido transformados por su evangelio, pero ellos prefirieron escuchar su orgullo, su soberbia, sus obras, y eso ¿qué le hizo? Ser usados por Satanás. Ponemos nuestra mirada en ese tipo de cosas, hermano, que dañan el precioso evangelio de Cristo, y nos encontraremos, hermano, en la senda contraria de la batalla espiritual. Por eso, hermano, al final de todo, por más que este grupo tenía mucho que decirle a Esteban y discutían con él, nos dice al final el versículo 10 que no podían resistir a su sabiduría y a su espíritu. Hermano, el punto es que si usted desea agradar y serle útil al Señor, ser útil para el avance de la obra de Dios, usted no debe sucumbir ante la resistencia que el enemigo puede implantar. Hermano, y le digo algo, va a haber resistencia, hermano, cuando usted sea fiel al Señor. La va a experimentar, hermano. A veces quisiéramos vivir en un mundo utópico, pero el mundo real es un mundo caído por el pecado. La gente inconversa no desea escuchar el Evangelio, porque bien como mencionó el hermano Juan Pablo, ¿qué sucede, hermano, con el Evangelio? ¿Qué sucede con la palabra, hermano? Es incómoda a nuestros oídos, es incómoda a nuestra vida. Nos llama a la acción, nos llama a dejarlo todo por seguir a Cristo. Y usted que está en el punto de haberlo dejado todo y seguir a Cristo, hermano, podrá notar que en ocasiones enfrenta cierta resistencia. Y esta resistencia bien puede ser quizás un familiar suyo, cercano, alguien que usted ama, puede ser, hermano, alguien en su trabajo, alguien en tu universidad, alguien en tu colegio, puede ser una persona que está resistiendo la palabra de Dios que vive y mora en ti, ni siquiera lo que dices, ni siquiera lo que hablas, sino simplemente cómo vives, debería estar trayendo y llamando la atención de otros. Dirían, ¿por qué esta persona no hace esto? ¿Por qué esta persona no participa de este tipo de reunión, de este tipo de fiesta? Ah, cristiano, y empieza todo el problema, hermano. Hay resistencia y el enemigo va a poner su mirada en hombres y mujeres de Dios, la cual su estrategia es resistirle, en hombres y mujeres de Dios que están haciendo la obra de Dios. Hermano, si usted está luchando todos los días con servir al Señor, con agradarle, con hacer lo que honra al Señor, hermano, si usted no sigue fiel al Señor, si usted no está obedeciendo los mandatos de Dios, hermano, déjeme decirle con mucho amor que usted no se encuentra en la vereda de aquellos que están haciendo la obra del Señor, sino que está, hermano, donde el enemigo quiere que esté. En Efesios 6, hermano, y se nos menciona en la armadura de Dios que debemos estar firmes para resistir. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros estamos en una posición de victoria siempre y cuando, hermano, honremos al Señor. Pero si, ¿qué intentará el enemigo? Hacernos caer, hermano. Por eso el versículo 13, 12, no recuerdo muy bien la cita de Efesios 6, dice, resistir, velar, estar firme, porque ¿qué intentará el enemigo? Hacerle caer, ser desobediente a la palabra del Señor, hermano, ser cobarde para hablar la palabra del Señor, ser una persona que vive en impurezas. Y ahí, hermano, como cristiano, podemos estar seguros yendo al cielo, hermano, pero tropezando cada día en nuestra fe. La estrategia de Satanás es esa, resistir a los hombres de Dios. La segunda cosa que vamos a ver y va a aparecer ahí en pantalla, hermanos, según los versículos 11 al 14, para que usted vaya anotando, la estrategia de Satanás es, si primero era resistirles, lo segundo es callar a los hombres de Dios. Ve ahí conmigo los versículos 11 al 14. Y dice, pero no podían resistir, claro, pero no es el versículo 10, el 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y luego dice, y soliviantaron al pueblo, los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le oímos decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, hermano, ¿sabe qué intenta el enemigo? Es callar a los hombres de Dios. Lo que ha sido a través, hermano, de la historia, la estrategia de Satanás, es el martirio de aquellos hombres y mujeres de Dios que fueron fieles y resistieron sus ataques.
Sin embargo, hermano, la estrategia de martirizar a los cristianos regularmente es un autogol para Satanás, porque mientras más martiriza a cristianos, más uno se purifica la iglesia y segundo, más obreros se levantan. Entonces, hermano, donde él veía que estaba perdiendo, él pone una resistencia. Si falla, luego intentará callar a estos hombres, hermano. Y justo como contra Cristo, ¿qué intenta hacer el enemigo? Levantar a falsos testigos contra Esteban. ¿Para qué? Para que uno fuese el concilio o por ley Esteban no pudiese hablar, o segundo, la misma presión del pueblo le hiciese callar, o tercero, la gente ya no le quisiese escuchar. Créame, no, hermano, esto usted lo puede ver tajantemente en nuestros días. Porque, hermano, por más que tengamos un país libre para predicar el evangelio, para hablar, la resistencia y el intento de callar la voz del pueblo de Dios, hermano, está ahí fuertemente en nuestros días. Y usted lo puede notar, hermano, con un ejemplo horriblemente polémico que estamos viendo con lo que es la Convención Constitucional de nuestro país, donde se permite, hermano, hablar en mapudungun con un porcentaje menor de personas en nuestro país, pero no incluir cierta oración religiosa laica en el mismo lugar que representa más de un 15% del país. Entonces usted dice, ¿por qué se calla la voz del pueblo cristiano, pero se levanta la voz de minorías? Entonces usted dice, ¿qué sucede en todo esto, hermano? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que está pasando? Hermano, es simplemente que la voz de Dios en los hombres y las personas no quieren escuchar la voz de Dios, hermano. El enemigo intentará de muchas maneras acallar la voz de los hombres. Y fíjese estos libertos, estos hombres que no pudieron resistir a Esteban y a la voz de Dios. ¿Sabe, hermano, lo que dice el versículo 11? Que ellos sobornaron. Y sobornar, hermano, implica un pago, sea lo que sea. Un pago de lo que sea, hermano, a ellos les cuesta. Y usted puede notar dos cosas: que el enemigo puede usar incluso hasta los hombres religiosos, no salvos, no estoy hablando de personas salvas, sino estos hombres, incluso, hermano, usando el dinero de estos hombres. Pero en cambio, ¿qué usa el hombre de Dios y la mujer de Dios? Usa sus recursos para el avance de la obra de Dios. Usa sus recursos para enviar más misioneros. Usa sus recursos para que más iglesias se funden y se levanten. Usa sus recursos para ayudar a otros hermanos. Entonces, ¿qué usa el enemigo en estos hombres? Sus recursos para acallar la voz de Dios. Parte de la estrategia de Satanás, y ya vimos que es callarles, en el versículo 12 es soliviantar al pueblo, levantarles para callar a estos hombres, de tal manera que la opinión popular formara una presión social para aplacar la obra de Dios. Entonces, hermano, no nos debe sorprender que en nuestros días haya una presión social sobre los principios de la vida cristiana. Usted está en una reunión secular en su trabajo, está en una reunión secular en su universidad, con sus amigos de la infancia, y ve cómo ellos pueden convivir sin para ellos traerle de alguna manera el remordimiento a su mente. Usted dice, eso en la escritura está malo, y se levantan contra la opinión de la palabra del Señor, que es la opinión de Dios. Usted dice, no, el matrimonio homosexual nunca debe ser, porque primero la concepción de matrimonio no incluye un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, sino que estamos hablando de la unión de un hombre y una mujer como Dios lo ha establecido. Y no debemos tener miedo, hermano, a nosotros hablar de eso, porque si por la presión social que existe, nosotros tenemos miedo a hablar o presentar nuestra opinión sobre ciertos temas, adivine a qué estrategia nosotros estamos sucumbiendo: a callar como un hombre o una mujer de Dios. Estamos en el lugar que Satanás nos quiere tener. En Éxodo 23, hermano, en el versículo 2 dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal. Entonces, hermano, este versículo, esta simple frase le muestra dos cosas: que como cristianos tomamos la decisión de honrar a Cristo, aunque sean muchos los que los que deshonran el nombre de Cristo. Nosotros debemos honrar al Señor por más que la multitud
la gente, el regular de las personas, vaya en contra de los principios morales y los principios de la Escritura. Por eso, hermano, el enemigo intentará reprimir la voz de un pueblo que clama a Dios. Usted no debe atemorizarse, hermano. Como hombres y mujeres de Dios, no debemos temer al escarnio de las personas, sino a nuestro Dios. Si callamos la voz de Dios en nosotros, por presión social, por falsos testimonios, o por lo que sea, hermano, estamos donde Satanás nos quiere tener. Esa es su estrategia, hermano. La falsa acusación, y yendo directamente a lo que sucede aquí con Esteban, hermano, se nos habla de que su acusación era contra el lugar santo, el templo y la ley santa de Dios. Pero luego especificaron que él decía, Esteban, que Jesús iba a destruir ese lugar y que incluso Jesús había cambiado la ley de Moisés, lo cual no es así, hermano, porque en Mateo 21, 12 al 17, Jesús santifica el templo a los cambistas de muchos lugares, que incluso lucraban con la fe de hombres como los de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia, los de Asia. Hombres en el templo que lucraban con la fe de los extranjeros y la fe de las personas. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Limpió. El texto que les cito es cuando Jesús limpia, vuelca las mesas del templo. Entonces, hermano, el Señor dijo que el templo iba a ser destruido de manera profética, no de manera activa, en Mateo 24, 1 al 2, cuando dijo que no iba a quedar piedra del templo y fue destruido. No por Cristo, sino por el enemigo. Él estaba hablando de lo que iba a pasar por el rechazo del pueblo de Israel. Entonces, por último, cuando ellos hablan de la ley, que Cristo iba a cambiar la ley, el Señor nunca dijo que cambiaría la ley, sino más bien que la cumpliría. En Mateo 5, 17 al 20. Entonces, hermano, el enemigo bien puede usar el populacho, la gente, para callar la voz de los hombres de Dios. El enemigo podrá intentar callar la voz de Dios a través de usted con testigos falsos que digan cosas que no son reales de usted, pero las falsas acusaciones nunca pueden permanecer contra un hombre irreprensible, el cual es el primer requisito para el obispo, para el pastor de la iglesia. En 1 Timoteo 3:2. ¿Y por qué es el primero? Porque debe sentar las bases para todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como miembros de la iglesia. El enemigo, hermano, pondrá su mirada en los hombres y las mujeres de Dios, como usted que está obrando, que está sirviendo, que se levanta cada día, hermano, pensando agradarle al Señor, pensarle en obedecerle, y por eso creo que está acá, hermano, en conocerle, por eso creo que está aquí en este culto. Pero, hermano, sepa que la estrategia del enemigo será callar su voz. Hermano, será callar lo que usted conoce, será callar sus redes sociales, será callar su voz con otras personas, será callar su voz en la universidad, en el colegio, en su trabajo, hermano, con su familia. Y usted será como el reprimido de todo el lugar, aunque así no parezca. Y digan que usted es el que reprime a otros. Porque no es así, hermano. Y usted lo puede notar. Una cultura como los talibanes, hermano, reprime a cierta parte del grupo. Y está en boga de todos. Hermano, pero una cultura como la cristiana nunca ha reprimido a nadie. Siempre ha sido en pos del conocimiento. Y hay una frase, hermano, que me encanta, que dice que una meta de la apologética es convertir a la gente que piensa en cristianos, pero a la misma vez convertir a los cristianos en gente que piensa. Hermano, el cristianismo nunca ha hecho tonto a nadie, nunca ha hecho crédulo a nadie en un sentido, sino que nosotros creemos en Dios, le conocemos, aprendemos. Es todo lo contrario, hermano, porque estamos con la fuente del conocimiento, hermano. No fuera de eso, sino con la fuente misma del conocimiento y la sabiduría, como dice Colosenses 2, versículo 3, quien es Cristo mismo, hermano. Entonces, ¿qué intentará hacer el enemigo? Callarnos. Esa es la estrategia de Satanás. Pero ve al punto 3, hermano, y es el último punto que quiero compartirle en el versículo 15. Dice ahí la escritura: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermanos, ¿saben lo interesante? Es que si la estrategia de Satanás primero es resistir a los hombres de Dios y las mujeres de Dios, segundo será callarles, incluso hasta la muerte. Pero será callarles a los hombres y las mujeres de Dios. Pero ¿sabe cuál es el tercer punto de la estrategia de Satanás? Y lo que es que la estrategia de Satanás, hermano, es inútil. Es inútil, hermano. Fíjese lo que dice acá. Todos estaban sentados, escuchando, viendo a Esteban, qué está pasando, y luego lo ven. ¿Y qué ven?
ven a un hombre con la mente, con la mirada del rostro de un ángel. Entonces, hermano, toda la estrategia que Satanás pueda tener contra usted, contra mí, contra la iglesia, contra el cuerpo, hermano, no debe atemorizarnos. La resistencia, que se intente callar la voz del pueblo de Dios, que incluso, hermano, lleguemos hasta la muerte, hermano, porque sabe que, hermano, todo eso es inútil, hermano. El enemigo puede levantarse contra hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo, que están haciendo la obra. Y hermanos, si se dedica a la obra del Señor, a levantarse pensando en el Señor el día de hoy, a almorzar pensando en el Señor, a irse al trabajo pensando en el Señor, irse a dormir y pensar en su Dios, tenga presente, hermano, que el enemigo no tendrá poder sobre usted por más que intente resistirle y callarle, hermano. Entonces, si la estrategia de Satanás es inútil, ¿por qué es importante conocerla? Y 2 Corintios 2:11 tiene la respuesta. Mire, acompáñeme ahí, a 2 Corintios 2, versículo 11. 2 Corintios 2, versículo 11, y dice ahí la escritura: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Porque si nos hacemos, hermanos, los hombres que no vemos que hay enemigos contra el cristiano, que no hay resistencia, que no hay ese deseo de callar al pueblo de Dios, hermano, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos ignorando las maquinaciones de Satanás. ¿Y sabe qué produce eso, hermano? Produce que Satanás gane ventaja con nosotros. Y ahí usted escucha a cristianos que están sucumbiendo ante la estrategia, diciendo, no, pero yo no puedo imponer mi opinión a nadie. No, primero tú no estás imponiendo, y segundo, no es tu opinión, es la opinión de Dios. Entonces, compartirla no es imposición de nada. Entonces, hermano, nosotros debemos compartir lo que es la voz de Dios, hermano. Por más que Esteban fue acusado, Satanás no tuvo lugar en su vida. Por más que la estrategia fue primero resistirle, callarle, fue inútil. Porque incluso al final se dice que el rostro de Esteban fue como el rostro de un ángel. Entonces, esto no debemos pensar, hermano, que era una suposición de ellos. Recuerde que cuando vemos la escritura, vemos lo que es la opinión de Dios y la perspectiva de Dios sobre el tema y lo que Él quiere que nosotros digamos. Lucas es como el lápiz santo de Dios, pero a la misma vez Dios es el autor de todo lo que nosotros estamos viendo. Pero es importante notar esto, hermano, porque el rostro de Esteban como un ángel, que la gente le ha visto, es como un mensajero de Dios, es como santo, es algo que estamos viendo. O sea, él no está ofuscado, él no está odiando, no está declarando maldiciones, se van a ir al infierno, no está diciendo eso, hermano, no está así, sino que está totalmente tranquilo, está humilde, hermano, está pasivo, templado, hermano, mirando cómo otros le acusan, pero a la misma vez cómo él está honrando al Señor. Podemos notar los paralelos entre Jesús y Esteban. En varias veces Jesús discutió con los fariseos y los escribas, y al igual que Esteban ahora está discutiendo con un grupo religioso. Contra Jesús se levantaron en varias ocasiones las multitudes. Contra Esteban se acaba de levantar toda la multitud. Contra Jesús se levantaron varios testigos. En el momento de su crucifixión y los juicios, contra Esteban se están levantando varios testigos. Cristo al final de sus días dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban al final de sus días dice: Dios, no les tomes en cuenta este pecado, al final de sus días antes de su muerte. Hermano, hay muchos paralelos y el punto es el mismo. Viva usted, refleje el carácter de Cristo, no el carácter de otra persona, no el carácter del famoso, sino el carácter de Cristo, hermano. Si estudiamos la Escritura y reflejamos el carácter de Cristo, vamos a ser totalmente confrontados. Seguimos a Cristo, seamos obedientes a Él, vivamos para cumplir su voluntad, hagamos que su obra avance, hermano. Eso va a llenarnos de gozo, hermano. Pero a la misma vez sepa que si usted está, hermano, en las filas espirituales de la batalla, hermano, ganando a gente para Cristo, usando sus recursos para la obra del Señor, hermano, usando su vida de testimonio para otros, hermano, sepa que las mismas catacumbas del infierno se van a levantar contra usted y que el enemigo pondrá su mirada en un hombre, en una mujer como usted. Pero, hermano, ¿sabe qué? En ocasiones la resistencia o que Dios intente callar
perdón, que el enemigo intente callar la voz de Dios a través de sus hombres, hermano, ¿sabe qué? Es una certificación de que nosotros nos encontramos en la vereda de la batalla espiritual. No hay enemigo, no hay estrategia contra nosotros, quizás porque ni siquiera estamos haciendo nada, hermano. Quizás usted no está haciendo nada más que conectarse un día a la semana para estar en el culto. Quizás no está haciendo más, hermano, de lo que podría hacer, de lo que podía agradar al Señor, de lo que podía servirle a Él y ser obediente, hermano. Quizás mantiene una relación muy cercana con el pecado y ni siquiera sufre, hermano, cuando cae en el pecado. Pero si estamos, hermanos, sirviendo al Señor, agradándole, mirando al Señor, poniendo nuestra mirada a Él, va a hacer que todo temor, hermano, se vaya y le sirvamos con alegría. Si su corazón, hermano, arde cada día, si usted después de esta reunión dice, no quiero dejar de honrar al Señor y almuerza pensando en cómo agradar al Señor, conversa sobre la fe, comparte con otros su fe, hermano, está orando por otros hermanos, créame que su corazón estará ardiendo por el Señor y agradando al Señor. Y si usted se encuentra, hermano, ahí siendo útil a la obra de Dios, el Señor obviamente, hermano, va a honrarle y agradarle, pero a la misma vez Satanás estará queriendo destruir su vida, resistiéndole y callándole. Sin embargo, confíe en su Dios, que su Dios le dará la victoria y que la estrategia del enemigo, hermano, va a ser inútil, hermano. La obra del Señor va a prevalecer, no se va a destruir. El Señor va a proveer, el Señor va a cuidar, el Señor dará el crecimiento, el Señor va a vencer. Esta obra es de Él y todo es por Él, hermano. Que nos reunamos aquí es por Él, no es por otra razón, hermano. Toda la obra debe ser para Él y por Él por los siglos de los siglos. Amén. Y esa debe ser, hermano, nuestra mirada. El enemigo tiene una estrategia. La conocemos, no ignoramos sus maquinaciones, pero sabemos que a la misma vez, si estamos con Dios, esa estrategia será siempre inútil. No dejemos, hermano, que el enemigo tome ventaja, sino, hermano, hagamos todo para la gloria y honra de nuestro Señor, día a día, hora tras hora, minuto a minuto y segundo tras segundo. Que la estrategia de Satanás no tenga lugar en su vida, sino que honre al Señor con todo lo que usted